Buenos días para todos, para todas. En la clase de hoy vamos a seguir con estos elementos preliminares en los que nos estamos ocupando y vamos a hablar concretamente de formas de visualización de audio. También vamos a hablar de condiciones de escucha con las que vamos a trabajar en los entornos de postproducción, inclusive pues aplicable un poco también a los entornos de preproducción. ¿Cierto que me están escuchando bien? Sí, Hola, profe. profe. Sí. Hola, perfecto, muy bien. Ok, chicos. Entonces, lo primero que decir eh, es que nosotros debiéramos tener un oído muy desarrollado y tenemos que hacer un ejercicio por pensar en el entrenamiento auditivo. De eso hablamos un poco más en detalle la próxima clase. Pero además, como muchas veces no tenemos condiciones de escucha ideal, en primer lugar, y como en segundo lugar los oídos tampoco lo pueden todo, pues cuando producimos y sobre todo cuando postproducimos audio, porque en la postproducción estamos más enfocados en los detalles, debemos tener formas de, como yo digo, oír con los ojos. Y eso está implicado con la idea de las formas de representación del audio que podemos utilizar en este tipo de procesos. La clase de hoy la vamos a dedicar entonces en primer lugar a hablar de esas formas de visualización y les voy a compartir varias formas de visualización. Digamos que la clase tiene dos segmentos. En el primer segmento, que va a ser el que tenemos presencial en este encuentro sincrónico, vamos a presentar todas esas formas de visualización y vamos a hablar un poco de ellas. La parte práctica se las voy a dejar en un tutorial que les estoy confeccionando, donde ustedes van a poder practicar con estas formas de visualización. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos unas formas de visualización que se enfocan principalmente en la amplitud, mostrando la señal de audio, la amplitud de la señal del audio a lo largo del tiempo, lo que te permite identificar picos transitorios y secciones silenciosas. Esas que se basan en la amplitud le sirven a uno sobre todo para revisar cosas relacionadas con la amplitud y con el tiempo en términos, por ejemplo, de la forma, porque en la forma de onda, por ejemplo, que es una visualización de amplitud, uno puede ver, por ejemplo, dónde están los puntos acentuales para tratar de identificar en qué compás estamos, o cómo cambia la forma de onda entre secciones para poder decir es que como cambió la textura, de más que esto es otra sección, para hacer análisis, por ejemplo, basados en la forma. Y hay otras visualizaciones que son más bien visualizaciones basadas en la frecuencia, que muestran la distribución de la energía del audio en distintas frecuencias, lo que permite identificar problemas de balance tonal, resonancias, sibilancias, etc. Entonces, en esta producción de audio, contar con esas herramientas adecuadas para visualizar y analizar el sonido es esencial. Y cada tipo de visualización nos ofrece una perspectiva diferente y única sobre distintos aspectos del audio, principalmente la amplitud y la frecuencia, pero también la fase. Ahorita hablamos un poquito más en detalle de la fase y la percepción de la intensidad o loudness. Vamos a empezar a mirar entonces una por una. La que ustedes más conocen es la que está reflejada allí, que es la forma de onda. La forma de onda representa la variación en amplitud a lo largo del tiempo, es decir, la variación en el volumen. Lo que está con un pico grandote es porque suena mucho más fuerte, lo que está pequeñito es porque suena mucho más suave. Aquí no podemos ver nada relacionado con el contenido armónico ni con otros detalles, solamente amplitud. ¿Cómo utilizarla? Nos permite una edición precisa, por ejemplo, para poder ver dónde cortar, pegar y hacer edición respecto a ese tipo de cosas, porque nos permite ver claramente los picos y valles de la señal. Y nos permite hacer un análisis rápido, identificando, por ejemplo, problemas como clipping o distorsiones. Cuando hay picos inusuales, podemos ver eso. Consejos. Aquí fundamental trabajar con zoom y resolución.
ajustar el zoom para resolver detalles finos. El zoom se puede ampliar, ampliar, ampliar hasta que uno vea cada una de las muestras y asegurarse que la resolución de esa forma de onda sea adecuada para la edición o el tipo de edición que estamos haciendo. Comparación de versiones. Cuando uno tiene distintas versiones, por ejemplo, de una mezcla, observar la forma de onda puede ayudar a tomar determinaciones. Por ejemplo, sobre el rango dinámico. ¿Qué tanto evoluciona el rango dinámico en la pieza? O sobre el nivel de compresión que está conectado con el rango dinámico. ¿Qué tanto se disminuyeron esos picos y esos valles emparejando la dinámica y haciendo que esa compresión pues desaparezca las variaciones en la dinámica? Si estamos haciendo una grabación de un cuarteto de cuerdas, eso va a ser fatal. Si estamos haciendo una grabación de músicas urbanas, eso va a ser maravilloso, porque de eso se trata en esas músicas, de tener un nivel fuerte de compresión para poder tener pegada, porque allí la pegada es lo que importa, no la dinámica. Siguiente forma de visualización, el analizador espectral. Recuerden que por defecto todos los DAW lo que traen es esto, la forma de onda. El analizador espectral es una herramienta que nos muestra la distribución de frecuencias de una señal a lo largo del tiempo y nos da una vista detallada de cómo se distribuyen esas frecuencias e intensidad. Aquí no lo escribí bien y no es a lo largo del tiempo, sino más bien en un momento específico del tiempo. Lo que está pasando aquí es que el analizador de espectro se va moviendo a medida que va evolucionando la señal, es en tiempo real y en un momento específico nos está diciendo qué información hay. Es una gráfica de tiempo contra frecuencias. Y entonces aquí, por ejemplo, sabemos que hay poca presencia en los graves y poca presencia en los agudos y que hay unos picos por aquí en la mitad, alrededor como de los 10.000 hercios, etcétera. Ahí en el analizador de espectro yo sí puedo ver, por ejemplo, el contenido armónico, si tengo muchos o poquitos armónicos. Por ejemplo, puedo ver si hay una congestión aquí en los graves de cosas que no se mueven al ritmo que se mueve la música y entonces voy a decir aquí como que hay ruido y tengo que ver cómo filtro y elimino ese ruido para poder tener una mejor calidad de la señal. ¿Cómo utilizarlo? Identificación de frecuencias. Es para eso específicamente, para localizar frecuencias resonantes o problemáticas y ajustar el ecualizador en consecuencia. Es decir, el analizador de espectro lo utilizo para ver qué frecuencias son las que estoy necesitando o me están estorbando por alguna razón y en consecuencia adaptar el ecualizador. Muchos ecualizadores, casi todos los de ahora, traen su propio analizador de espectro, porque entonces me permiten ir revisando, aquí tengo un pico y ese pico le voy a subir o le voy a bajar más bien porque me está estorbando o porque lo quiero en la mezcla. Ajuste de mezcla facilita la identificación de elementos en el espectro que necesitan ser ecualizados. Entonces uno pasa toda la pieza por el analizador de espectro y se da cuenta que hay momentos, por ejemplo, donde hay una pobreza enorme en una región del espectro, en los agudos. Y uno dice, hay que ecualizar mejor esa mezcla para tener más presencia, más energía allí. Consejo respecto a él, resolución de frecuencia, a ajustarla para trabajar con frecuencias específicas. A veces es bueno concentrarse no de 20 a 20.000 en todo el rango, sino en un rango específico del espectro audible. Por ejemplo, yo estoy revisando algo relacionado con sibilancia, las S que suenan, sobre todo cuando hablamos los antioqueños. Entonces, me concentro entre los 5.000 y los 7.000 hercios, hago zoom sobre esa parte para ver exactamente dónde están esas S, para poder cuadrar una herramienta que se llama de-acer para que quite esas S. Y el uso de filtros, aplicar filtros para centrar el análisis de las frecuencias en interés. Es decir, yo a veces puedo poner un filtro, no para dejarlo en la postproducción, sino sencillamente para ver dónde hay algún problema. Entonces filtro y voy a escuchar solamente este pedazo. Muchos de los ecualizadores actuales, por ejemplo el FabFilter, tienen la posibilidad de ver el analizador de espectro y de filtrar. Es decir, voy a escuchar solo este pedacito a ver qué está pasando ahí.
Bien, el plugin que casi todo el mundo usa en el mundo de lo gratuito se llama Span, de una empresa que se llama Voxengo. Les recomiendo tener ese plugin porque va a ser muy útil en este semestre y de ahora en adelante cuando ustedes trabajan con estos temas. El espectrograma se parece al analizador de espectro, solo que el analizador de espectro funciona en tiempo real, va evolucionando a medida que va sonando la música. En cambio, el espectrograma es una representación parecida a la forma de onda. Lo que pasa es que la forma de onda solamente nos permite representar la amplitud. En cambio, el espectrograma, perdón, nos permite ver la amplitud y las frecuencias al mismo tiempo. ¿Y cómo se hace? En este dibujo que ustedes tienen aquí tienen la forma de onda verdecita allá arriba para que la podamos comparar con lo que está debajo, que es el espectrograma. Y el espectrograma entonces nos va a representar en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical frecuencias, es decir, lo más agudo está más arriba, lo más grave está más abajo. Y los colores nos van a representar la cantidad de energía que hay en cada una de esas frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una presencia fuerte como está calibrado los colores de este espectrograma, porque a veces ayuda mucho también cambiar los colores, está representado que este amarillo fuerte es una gran cantidad de energía. Entonces hay mucha más energía aquí en los graves, no hay prácticamente nada en esta parte que está negra por allá en los agudos, pero por aquí como entre los 13.000, 15.000, algo así, si hay algo de energía que son armónicos de ese bajo. Y entonces cuando yo miro, y ese espectrograma, por ejemplo, corresponde a un instrumento de bajo que yo quiero que esté bien presente en la mezcla, pero que sé que la gente va a escuchar en condiciones no óptimas, entonces, ¿qué hago? Voy a aumentar un poco estos armónicos para que tengan más fuercecita, porque recuerden que yo les he contado que hay un efecto psicoacústico. Nuestro cerebro, cuando escucha los armónicos pero no escucha la fundamental, es capaz de imaginarse la fundamental. Entonces, si yo acentúo los armónicos con una herramienta que se llama estimulador espectral, hay muchas formas de decirle, me permite entonces hacer que ese bajo se sienta, acentuándole no las frecuencias graves, sino las frecuencias agudas. Parece ser una contradicción, pero ya les acabo de contar cómo es que funciona. ¿Qué puedo hacer con él? Por ejemplo, detectar problemas, identificar ruidos o artefactos o componentes espectrales en el audio. Edwin, contanos. Buenos días, profe. Hola. ¿Esa se puede hacer automáticamente o manual? Esa maniobra ahí de hacer que el bajo se sienta más acentuándole los agudos. Sí. Se debe hacer automáticamente, básicamente utilizando unas herramientas que son específicamente para eso, de las que vamos a hablar después. Listo. Listo, profe, gracias. Inclusive también se podría hacer con un ecualizador, pero el ecualizador le permite subir el volumen a ciertas frecuencias, pero la información tiene que estar ahí. En cambio, esas otras herramientas de las que vamos a hablar permiten inventarse los armónicos que no estaban para que esos armónicos ayuden a que el peso del bajo realmente se sienta. Bueno, por aquí hay un ruido del paro camionero que espero que no lo estén oyendo y no esté afectando la clase. ¿Se alcanzan a oír los camiones por allá? Los camiones de mi Sí, micrófono. se siente, profe, un poquito. Bueno, desafortunadamente, pues nada es perfecto. Bien, y el análisis temporal, es decir, observar cómo cambian las frecuencias y la intensidad a lo largo de la pista. Consejos. Cambiar la escala de color para mejorar la visibilidad de las variaciones de intensidad. Depende de lo que yo esté buscando, cambiar, que tal vez en colores verdes o en colores azules, o entre verdes y azules, o entre verdes y rojos, el espectrograma me permita ver determinadas cosas. Por ejemplo, imagínense en este caso de uso. Resulta que esto ya no es un bajo, como estaba diciendo, sino que es un cantante. Y el cantante tenía la partitura en la mano y en un momento pasó la hoja. Y eso suena horrible. ¿Dónde buscamos ese problema para resolverlo? Entonces, vamos cambiando y jugando con los colorcitos y nos vamos a dar cuenta
que por aquí en algún lugar tenemos un manchón distinto a lo demás, que uno dice, esto es un comportamiento atípico en ese espectrograma, porque eso se sale de lo que está pasando allí. Entonces ahí está la pasada de hoja. ¿Y cómo puedo resolver el problema de la pasada de hoja? Pues sencillamente, Reaper lo trae, Isotop, que es una herramienta más específica para eso, también lo trae. Yo puedo coger este pedacito donde está la pasada de hoja y quitarle volumen solamente a ese pedacito de la pasada de hoja sin afectar lo demás. Lo que significa que me permite resolver muchos problemas puntuales de ese tipo. Así, en un ejercicio como manual, quirúrgico, de buscar, por ejemplo, una tos, un avión que pasó. Estábamos grabando, como en el estudio de nosotros, esperemos que eso se resuelva con la adecuación acústica que están haciendo, a veces pasan aviones. Y uno dice, pero es que fue la mejor toma, habíamos hecho 30 tomas y esa fue la única toma que funcionó y pasó un avión. En el analizador de espectro, ¿cómo se va a ver el avión? Seguramente se va a ver por aquí en los graves como un reguero de cosas atípicas. Y entonces yo voy a poder coger ese avión y borrarlo o disimularlo o buscarle soluciones porque lo tengo localizado en el espectro. Rango de tiempo y frecuencia, lo mismo que decíamos respecto a las otras herramientas, modificar el rango para enfocarnos, por ejemplo, solamente en ruidos graves, por ejemplo, si estoy buscando un avión. Plugins gratuitos. Spear es una posibilidad y comercial es Isotop RX, que es maravilloso. Y una noticia maravillosa es que Reaper tiene análisis, tiene espectrograma propio y muy bonito y muy interesante. Voy a abrir un momentico aquí Reaper. Aquí tengo Reaper. Voy a... Maestro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, maestro. ¿Usted cómo está? Bien, afortunadamente, hombre. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchachos, voy a importar aquí alguna forma de onda que yo tenga, algún archivo que tenga por aquí con algo que me sirve para mostrarles estas formas de visualización que hay en Reaper. Eso está acá. Por ejemplo, esta. Cualquiera, no me importa mucho cuál. Entonces, la visualización que Reaper trae por defecto es la forma de onda. Y en la forma de onda, entonces yo puedo ver ese comportamiento espectral de la señal que hay aquí. Hay un charanguito que está tocando algo. Bien, aquí me sirve mucho el zoom y el zoom me permite irme hasta el nivel de detalle donde están las muestras. Cada uno de estos puntitos que hay aquí son las muestras. Si yo cuento en un intervalo de un segundo cuántas muestras hay, como esto está grabado a 44.100 hercios de rata de sampleo, entonces voy a poder contar 44.100 puntitos de estos puntitos que estamos viendo por acá. Muy bien. Eso es lo que nos puede ofrecer esta parte de la forma de onda. Pero Reaper tiene algo maravilloso. Si yo busco por aquí en el menú ver, tengo una cosa que dice Pix Display Settings. Y entonces me permite cambiar esta visualización de tres maneras. La forma de onda, Reaper la llama Pix, porque básicamente lo que se está representando en la forma de onda pues son picos. La segunda manera, espectrograma. Entonces en Reaper puedo ir trabajando directamente sobre el espectrograma, lo que es maravilloso, lo que es supremamente interesante. Inclusivemente tengo la posibilidad de algo que se llama Spectral Edit. Y ese Spectral Edit me permite hacer cambios directamente sobre regiones del espectrograma. Después se los muestro funcionando, pero me permite entonces seleccionar el pedacito para borrar, por ejemplo, quitarle volumen a una pasada de página que se quedó escuchando. Cuando yo lo tengo en esta disposición de espectrograma, puedo hacer varias cosas. La primera, modificar la escala de color. Miren que cuando yo voy cambiando la escala de color,
van apareciendo como obvias cosas que en otra escala de color no se veían tan claro. Era el consejo que veíamos ahora. Y también puedo modificar otros parámetros que tienen que ver con la frecuencia, la curva en la que se está representada y el brillo y el contraste. Entonces, eso es una cosa maravillosa que solo tiene Reaper, el tener el espectrograma directamente puesto acá. Y la tercera forma de representación es Spectral Peaks. No, yo no quería mostrarles esta, sino... Es espectrograma más peaks. Y tenemos pues una cantidad de formas de visualización adicionales para medición de luz, de intensidad momentánea y cosas por el estilo, pues que nos pueden resultar en un momento dado muy, muy útiles. Aquí puedo jugar entonces con la cantidad de parámetros y tengo también unos presets y es bastante completa esa parte en Reaper para poder trabajar directamente con espectrogramas mientras estoy haciendo algo. Ahora, después vamos a ver en la parte práctica que les voy a grabar como todo el trabajo directamente con este tipo de cosas. Bien, seguimos con el osciloscopio. El osciloscopio es una herramienta que nos permite ver la forma de onda en tiempo real, es decir, observar la señal de audio en función de tiempo. Es útil para ver la respuesta de una señal a medida que se produce o se procesa. Por ejemplo, se utiliza mucho cuando uno está haciendo síntesis y uno con la síntesis entonces ve, por ejemplo, que tiene una onda senoidal y le agrega un armónico a esa onda senoidal y ve cómo cambia la forma de esa onda senoidal con el armónico y va tomando decisiones a partir de lo que ve en ese osciloscopio. ¿Para qué sirve? Monitoreo en tiempo real, para ver cómo la señal se está comportando durante la reproducción, durante el procesamiento. También para ver transitorios. Los transitorios básicamente o transientes son los puntos de ataque, los cambios rápidos en la señal. Por ejemplo, un transiente, cuando estoy tocando guitarra con una plumilla, se siente el golpecito de la plumilla como un piquito que hay ahí. Ese piquito es un transiente. Y es fácil ver dónde está usando el analizador de espectro. Sincronización. Asegurarse de que el osciloscopio está sincronizado con la resolución. Eso en los DAW no es un problema porque se hace automáticamente. Y ajustar la escala del osciloscopio para ver exactamente la señal como la necesito para lo que esté buscando. Versiones de osciloscopios, perdón por el lapsus, el oscilloscope de Melda Production, también hay unos específicos de los plugins que se pueden descargar de Reaper, que después les mostraré en el video. Y comercial, esta que se llama Meta Plugin, por ejemplo, que es un osciloscopio así súper sofisticado. Bien, vamos a la siguiente forma de visualizar, el medidor de fase. ¿Para qué sirve el medidor de fase? Para mostrar la diferencia entre señales para poder identificar problemas de sincronización y de coherencia de fase. Miren lo que pasa con las fases, que es muy interesante. En primer lugar, ¿a qué se refiere lo de la fase? Me voy a pasar acá porque en este momento me sirve más la representación de peaks y que es la representación de forma de onda. Es que este Reaper se congeló. No sé qué le pasó tan charro. Una cosa, vamos a quitar esto. Ya vamos a volverla a traer acá. Aquí está. Esta era la misma. Aquí tenemos toda la forma de representación. Aquí sí está respondiendo. Me faltó mostrarles ahorita por la congelada estas formas de representación como Momentary Loudness, que lo que está haciendo es un híbrido entre dos formas de representación para mostrar cambios momentáneos de intensidad sonora.
y Spectral Peaks, que me parece que es una maravilla, una cosa que solamente he visto en Reaper, que es una combinación de la forma de onda y el espectrograma que me permite ver dominancia de determinadas frecuencias en la forma de onda. Pero estamos hablando de la fase. Vamos a observar algo aquí. Voy a duplicar este track. Voy a crear otro track y voy a coger esto y lo voy a pegar allá abajo. Entonces aquí tengo exactamente la misma información en mis dos tracks. Voy a decir que están en igualdad de fase porque cuando uno sube, el otro también sube. Pero resulta que yo grabé esto con dos micrófonos, dije me va a quedar una maravilla porque voy a poner dos micrófonos, pero no observé mucho la distancia entre los micrófonos y tengo un problema de fase. ¿En qué consiste el problema de fase? En que va a quedar algo así como esto. Está corrido y entonces cuando este sube, este baja. Y entonces, ¿qué va a pasar? La energía se cancela. Entonces, en lugar de sonar grandote porque hay dos micrófonos, va a sonar pequeñito porque hay un problema de fase. Sucede mucho, por ejemplo, cuando grabamos baterías que se pone para el redoblante un micrófono encima y un micrófono debajo y no se piensa en el ángulo entre esos dos micrófonos y entonces se generan problemas de fase en el ángulo y en la distancia de esos dos micrófonos. Entonces uno dice, el redoblante va a sonar una maravilla porque está, está resuelto los problemas de fase y mentiras, cuál maravilla. Se oye chiquitico, como si fuera un redoblante de juguete, porque hay problemas de fase. Reaper tiene una herramientica para corregir los problemas de fase, que es esta, que se llama inversor de fase. Para mostrar, voy un momentico a asegurarme de que quedó corregido, listo. Esta es exactamente la señal, pero le voy a invertir a una de las dos la fase, con este botoncito que está acá. ¿Qué vamos a escuchar? Que aquí no está realmente, por eso se escucha hoy. Esperen un momentico. Te lo voy a pegar aquí. Cuando invierto la fase, se debería dejar de escuchar, no se debería escuchar nada. Como esto está hecho más para correcciones, entonces tampoco es que la inversión de fase sea absoluta, habría que hacer la inversión usando otro tipo de herramienta distinta a la que tiene Reaper, porque este solo corrige una parte de la inversión de la fase. Entonces quedaría, miren cómo va cambiando cuando yo voy. No sé si ustedes lo logran notar ahí en la escucha, porque por la transmisión pues, de la videoclase. Pero cuando, en teoría, cuando yo tengo dos señales y está invertida la fase, ustedes no deberían escuchar absolutamente nada. Entonces el medidor de fase me ayuda a ver si hay problemas de fase. Y aquí tenemos varias características de este medidor de fase. Se utiliza para corregir problemas de fase en mezclas multicanal o cuando se graba con múltiples micrófonos. Sirve para monitorear la sincronización, por ejemplo, cuando tengo varios micrófonos, poder poner el medidor de fase e ir grabando, ir probando cuando tengo resueltos esos problemas de fase, o cuando ya está grabado, usar un plugin de alineamiento de micrófonos para que automáticamente me resuelva los problemas de fase. El medidor de correlación de fase es muy parecido, pero no es lo mismo, y mide la relación de fase entre los canales izquierdo y derecho del estéreo. Lo que permite hacer esto es decirle a uno, si está por aquí en la mitad, es que no hay problemas de fase. Y si está tirado para uno de los dos lados, por ejemplo, si lo que se ve es aquí, entonces hay problemas de fase y uno debería resolverlos de alguna manera.
Sirve para controlar. Cuando uno amplía la imagen en estéreo demasiado, va a tener necesariamente problemas de fase. ¿Qué tanto la amplío? Pues tanto que no me genere problemas de fase que sean una dificultad para enturbiar la mezcla, por ejemplo. Entonces uno normalmente va a buscar valores cercanos a 1 para evitar problemas de correlación de fase. Bien, el goniómetro es un vecino del medidor de correlación de fase, tiene algunos aspectos en común. La palabra goniómetros se refiere a un aparatico que se usa para medir ángulos en geometría, pero en fase, en audio, digamos que hay una cierta analogía para hablar de los ángulos en la representación. Y el goniómetro visualiza la imagen estéreo mostrando la relación de amplitud de fase entre los canales izquierdos en un gráfico circular. Lo dibuja aquí y lo que hace con ese dibujo es mostrar si está bien la correlación de fase o no está bien la correlación de fase. Luego vamos a ver en detalle cómo es que funciona ese goniómetro. ¿Qué me permite hacer? El patrón circular me permite entender la distribución del estéreo o ajustar la panoramización para resolver problemas de fase. Me permite ajustar los niveles también para resolver problemas de equilibrio respecto a los canales izquierdo y derecho. Hay unos patrones de este dibujo, de esta imagen, que nos van a mostrar determinados problemas en la señal. Entonces el goniómetro lo voy a utilizar para detectar y corregir problemas de imagen estéreo, como la falta de coherencia o la amplitud desequilibrada, y compara diferentes mezclas o versiones para evaluar cómo cambia la imagen estéreo. Recomendables: Goniometer es un plugin básico para ese tipo de cosas, y el Melda M Analyzer también es otra posibilidad. Muy bien. El búmetro. Aquí me faltó pegar una imagen de cómo es el búmetro y se las voy a mostrar por acá en internet. Ustedes están acostumbrados a ver este gráfico permanentemente en los estudios de grabación. El búmetro normalmente lo traen las consolas y lo traen los DAW, me permite medir la señal en términos de la amplitud, mostrando picos y nivel promedio en la señal. Entonces, cuando hubo un pico, este botoncito rojo se va a encender, y cuando la señal está por encima del 0, es decir, hay distorsión, la aguja se va a ubicar por acá. Ay, ay, ay. La aguja se va a ubicar por ahí. Entonces, ese me permite sobre todo controlar la cantidad de intensidad cuando estoy grabando. Es decir, perdón, determinar los niveles con los que estoy grabando. ¿Cómo utilizarlo? Controlar niveles, monitorear los niveles de señal para evitar distorsiones y mantener una mezcla equilibrada. Referencia de volumen. Usar el búmetro para asegurarse de que el volumen esté dentro del rango adecuado. Monitoreo de picos, y RMS no se preocupen mucho por qué es, pero es una forma de medir los picos que se llama Root Mean Square, que es a través de un procedimiento matemático que establece una mejor manera de medirlo. Por ahora, digámoslo así, después lo vamos aproximando más a lo técnico. Observar tanto los picos como ese nivel RMS para obtener una visión completa de los niveles de audio. Y calibrar el búmetro, asegurarse que el búmetro está calibrado para una medición precisa. En Reaper hay búmetro. Sí, hay la posibilidad de tener un búmetro, pero mediante un plugin. Inclusive hay la posibilidad de que el búmetro esté ahí en cada uno de los tracks. Después les muestro cómo se hace. Posibilidades de búmetro gratuito, este que se llama Boomt, y este que se llama Waves View Meter. Este sí es comercial. Bien, seguimos hablando de la medición de la intensidad, y entonces la siguiente herramienta para medir la intensidad es el medidor de LUFS. LUFS es una sigla que significa Loudness Unit Full Scale. Es una escala completa para medición de la percepción de la intensidad, más que la intensidad. Entonces el medidor de LUFS lo que hace es que escucha la obra y nos va mostrando unos valores. Hay distintos tipos de LUFS. Por ejemplo, hay uno que es el promedio
de intensidad durante toda la pieza, y hay otro que es el loop momentáneo, que es en un punto específico de la pieza. Estas condiciones de loop son importantísimas cuando se graba para las plataformas de streaming, porque las plataformas de streaming tienen unas intensidades que le dicen a uno, tiene que estar a menos 14 loops, por ejemplo, para determinada plataforma. Entonces, es una herramienta que tenemos que utilizar completamente en nuestros procesos de postproducción. ¿Cómo utilizarlo? Para la normalización del loudness, que es esa percepción de la intensidad, utilizar el medidor para ajustar el loudness de tus mezclas y masterizaciones según los estándares requeridos. Y comparación de loudness, comparar las diferentes pistas para asegurar una consistencia en el volumen. La masterización. Consejos, tener en cuenta los estándares de loudness, como por ejemplo para televisión, para hacer audio para televisión, se utiliza menos 23 loops, pero para el streaming en promedio, que las plataformas tienen unas especificidades, es menos 14 loops. Si uno no lo hace a menos 14 loops, entonces la plataforma normaliza el audio, tiene que ser hacia abajo para evitar distorsiones, y nos damos cuenta de que cuando ya quedó subido en Spotify, nuestra mezcla suena pasitico y dice, pero eso no fue lo que yo mandé, ¿qué pasó? Ah, es que usted no cumplió con el estándar de loops. Entonces, la plataforma lo estandarizó a su manera y se tiró en la batica de cuadros, como decimos coloquialmente. Muy bien. Y utiliza la medición integrada para obtener una visión global del loudness a lo largo de una pista. El mejor de todas esas herramientas, la que más me gusta a mí, es el Julian Loudness Meter. Es gratuito, al menos en su versión básica, y además de medir loudness, nos da otras métricas que resultan muy interesantes para los procesos que nosotros hacemos. Y a nivel comercial, el Isotope Insight, que también nos sirve para lo mismo, pero gastando dinero además. Otra herramienta para visualizar lo que está pasando con el audio, ya normalmente no las señales, es el sonómetro. El sonómetro, también le dicen medidor de sonido, mide la presión sonora en decibelios. Mire que no está midiendo loops para hablar de la intensidad percibida, está hablando de presión sonora, es decir, la presión que se ejerce sobre las moléculas de audio, que se llama decibelios ESPL, que aquí sería útil ponerlos, porque siempre que uno dice decibeles, tiene que decir qué tipo de decibeles. Este dispositivo evalúa el nivel de presión acústica en un ambiente y proporciona una lectura que ayuda a evaluar la intensidad del sonido en diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, recuerden que yo les había dicho hace una o dos clases que uno debería hacer ciertos procedimientos de mezcla y masterización a 85 decibeles SPL. ¿Y cómo hago yo para saber si los tengo? Pues necesito un sonómetro. Y entonces pongo a sonar mis parlantes y pongo el sonómetro para medir cuánto hay ahí, y si aquí no dice 85, entonces modifico el volumen y marco en el control de volumen de mi interfaz de audio en qué punto está esos 85 decibeles para esa configuración y ese equipo de audio que yo tengo en la casa. Santiago, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, profe y compañeros. Profe, no sé si recuerdo mal que en esa clase habíamos hablado que con audífonos hay un procedimiento similar, pues hay algún procedimiento, no sé si después podríamos hablar de eso. Sí, después ya, porque les conté que la clase tiene que ver con esas condiciones de escucha con las que debemos trabajar. Entonces, precisamente en este momento nos vamos a ir para ese lado. Pero entonces el sonómetro es un aparatico físico que estamos utilizando para medir esas condiciones de escucha cuando trabajamos con monitores. Y nos sirve también, por ejemplo, para cuando hacemos un evento en vivo y nos dicen, por las leyes ambientales en Colombia solamente está permitido que lleguen a tantos decibelios SPL, normalmente 90, un poco más que eso. Y entonces nosotros tenemos que verificar qué tan fuerte está sonando con el sonómetro cerca de los parlantes para poder decir cumple o no y bajar el volumen. O inclusive, las leyes dicen es que en la zona residencial próxima a donde se está haciendo el evento no se debería escuchar a más de tantos decibeles SPL. Entonces yo me voy caminandito con mi sonómetro
y mido por allá cerca de donde empiezan las casas y digo, uy, aquí se está escuchando mucho porque es que debería tener, según las leyes ambientales, tantos decibeles. Voy a llamar a la policía y, y le muestro a la policía el sonómetro y le cuento a la policía que seguramente no sabe que hay una ley que dice, eso en los países más civilizados respecto a ese tema funciona mejor. Muy bien. Funciones principales del sonómetro es medir la presión acústica del sonido en decibelios, que es útil para ajustar niveles de mezcla, controlar niveles de grabación y cumplir con normativas de sonido. Muy útil para que a uno no lo vayan a sancionar en ciertos contextos. Y monitoreo de ambientes. Ayuda a monitorear el nivel de ruido en entornos de grabación para evitar problemas como la interferencia de ruido no deseado. Yo, por ejemplo, cuando nos entreguen los cubículos ya insonorizados, nosotros podríamos ir con un sonómetro, el interventor debe hacer eso, ir con un sonómetro y medir cuál es la intensidad de ruido promedio ambiente que se siente al cerrar la puerta del cubículo. Y en el contrato debía haber esa especificidad y el interventor va a poder decir se cumple o no se cumple porque lo acabo de medir con mi sonómetro. Muy bien. Conclusiones. Cada herramienta de visualización ofrece una perspectiva única y esencial para la postproducción de audio. Es útil conocer todas las herramientas de visualización que uno pueda, porque escuchar con los ojos a veces ayuda a resolver problemas que no se pueden hacer con los oídos. La forma de onda del analizador espectral son los más importantes para la edición y el análisis de frecuencias, mientras que el osciloscopio y el medidor de fase y el medidor de correlación de fase son cruciales para monitorear en tiempo real y corregir problemas de fase. El goniómetro y el medidor de correlación de fase ayudan a ajustar la imagen estéreo. El búmetro y el medidor de lux son esenciales para gestionar los niveles y el loudness. Recuerden, loudness es intensidad percibida. Después lo definimos de una manera más precisa. Con el uso adecuado de estas herramientas puedes mejorar significativamente la calidad y precisión de tus mezclas y masterizaciones y juzgarlas de los demás también, que eso es útil. El sonómetro, también conocido como medidor de sonido, mide la presión sonora en decibelios. Esto ya no es parte de la conclusión y se me quedó pegadito aquí. Perdonen que tuve unas dificultades con la edición de este archivito, que yo una vez lo termine de editar, se los esté subiendo a la página de Moodle donde tenemos nuestras cosas, para que ustedes lo puedan revisar con calma, instalar los plugins recomendados y empezar a empoderarse a partir de esas herramientas. No se angustien porque es mucha cosa, es posible que uno diga, uy, Dios mío, ayúdame, porque esas herramientas las vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando durante el semestre en procesos específicos, donde vamos a decir, por ejemplo, aquí hay que mirar la correlación de fase. Usemos esta herramienta y revisemos este problema de correlación de fase específico con nuestra herramienta. Muy bien. Entonces pasamos a lo que les anuncié, que era la segunda parte de la clase. Resulta que cuando uno se nos cayó la grabación, no sé qué pasó, pero aquí estoy otra vez.
¿Me están escuchando bien, cierto? Profe, hola, sí. Ok, pero disculpen por favor. Bueno chicos, entonces cuando estamos haciendo el proceso de postproducción y lo hacemos con monitores, así nos hayamos gastado una cantidad de dinero importante en tener unos buenos monitores, que se dice que son de respuesta plana. Respuesta plana es que no tienen ni muchos bajos ni muchos agudos, sino que tratan todas las frecuencias ecuánimemente, es decir, tiene una curva de ecualización así planita, por eso se dice respuesta plana. Aunque me haya gastado una cantidad de dinero en mis monitores de respuesta plana, pues lo que no tengo de respuesta plana es el cuarto en el que están. Entonces yo aquí los tengo, mis monitores que alguna vez compré, los tengo puestos en la pieza de mi apartamento donde la respuesta nunca va a ser plana. Entonces si yo hago una mezcla acá o hago una masterización, voy a tener todos los problemas del mundo por la escucha. ¿Cómo resuelvo esos problemas? Y aquí se conectan las dos partes de la clase. Lo resuelvo en primer lugar tratando de usar mucho esas ayudas visuales de las que estábamos hablando ahora. Y en segundo lugar, no mezclando con los monitores, sino con audífonos. Pero con los audífonos hay una situación que hace que sea un problema mezclar. Enseguida vemos cómo se soluciona esa situación. Resulta que cuando yo estoy escuchando con monitores, sin audífonos, escucho lo que viene de cada parlante, pero además lo que está en la mitad de esos parlantes, lo que me genera la ilusión de que hay una especie de canal central. Lo que está en el centro yo lo escucho como si tuviera otro parlante en la mitad. Cuando estoy con audífonos no sucede eso. Y la segunda cosa es que con los monitores yo escucho no solo lo que sale de los parlantes, sino la interacción de lo que sale de los parlantes con la habitación en la que estoy. Es decir, las ondas rebotan contra las paredes y dependiendo de los materiales de las paredes, el techo y el piso, a mi oído llega toda esa información. Y entonces lo que escucho es el producto de todo eso. Si el estudio está acustizado debidamente, pues va a ser una maravilla cómo se complementan esos monitores de respuesta plana con mi espacio de escucha. Otra situación adicional con los monitores de respuesta plana, pues resulta que los monitores de respuesta plana tienen que estar en una ubicación específica para que funcionen. ¿Cuál es esa ubicación específica? Imagínense que yo tengo un monitor acá, otro monitor acá, pues yo debo estar necesariamente en este punto. Es decir, la distancia entre los monitores tiene que ser la misma distancia entre mi persona y cada uno de los monitores. Dicho de una manera más técnica, esto tiene que ser un triángulo equilátero. Si yo estoy corridito para adelante o para atrás, o estoy corridito para un lado o para el otro, esa condición de escucha se va a desbaratar. Es primera cosa, importante además, si yo estoy en un estudio de grabación escuchando una mezcla, me tengo que hacer en esa posición. Y si las personas que están allí son varias, pues tienen que hacerse en esa posición por turnos. Segunda condición importante, los monitores tienen que estar a la altura de las orejas. Es decir, si este es el monitor, la persona que está sentadita acá tendrá que tener sus oídos justo al mismo nivel donde está ubicado el monitor. No puede estar ni más arriba ni más abajo. Es decir, trabajar con monitores tiene sus ventajas. Si tengo un espacio adecuado, tengo unas bases para los monitores, medí estar en ese triángulo equilátero, tengo el espacio preparado acústicamente, es decir, no podemos contar con eso en un home studio. Entonces, ¿qué hacemos en un home studio? Simularlo, porque esta es la vida, este momento que nos tocó en esta vida es el momento en que se pueden simular todas las realidades con las que no contamos. Y para esa simulación hay varias herramientas. Entre esas herramientas, una que vamos a analizar el día de hoy, porque es gratuita, es una que se llama Siena, que es de una empresa que se llama Acústica Audio. Es un plugin de pago, pero tiene una versión gratuita.
Siena le ofrece a uno ambientes de estudio. El plugin es gratis y viene con un ambiente o 2 ambientes de estudio de grabación. Enseguida les cuento qué es eso. Pero uno compraría otros cuartos de grabación como paquetes adicionales. Por ejemplo, este que se llama Volumen A incluye 4 cuartos de estudio en el formato Dolby Atmos simulado en el estéreo, 7 conjuntos de monitores de alto desempeño, 2 dispositivos de consumidor, porque uno también debería revisar las mezclas y las masterizaciones con un parlantico bien malo como el de un celular para ver si van a funcionar bien allí, y una cámara anecoica, que es una cámara donde no hay ningún tipo de reverberación, y además incluye profiles de audífonos, es decir, perfiles de audífonos para uno poder hacer que los audífonos que uno tiene, que necesariamente no son de respuesta plana, así se acerquen a eso y hayan costado una fortuna, se vuelvan de respuesta plana gracias a la ayuda del plugin Siena. ¿Cómo se descarga ese plugin Siena? Es un poquitico enredadito porque realmente para descargar Siena lo que uno tiene que descargar es un asistente que ellos tienen para a través del asistente descargar el software. El asistente aquí lo tengo abierto. Me permite entonces buscar acá los plugins que yo tengo disponibles y me aparece este que se llama Siena Free y lo puedo instalar y una vez lo instale lo voy a tener disponible en Reaper o en el DAW en el que esté trabajando. Y entonces vamos a Reaper. Aquí estoy en Reaper y entonces miren lo que voy a hacer. ¿Dónde debería poner ese plugin? ¿En alguno de estos tracks? No tiene ningún sentido. Lo debo poner en el master. ¿Y en qué punto del master? Debe ser el último de los plugins. Todos los otros plugins deben estar encima de él. Les voy a explicar la razón de eso. Entonces abro aquí en el canal del master, que es este que está aquí arribita, abro los efectos y entonces voy a agregar allí, voy a agregar acá el Siena. Entonces vengo a ver mi lista de plugins y aquí está Siena, Siena Guru y Siena Rooms. Cualquiera de los dos, aunque son uno más completo que el otro. Vamos a probar Siena Rooms. Entonces lo pongo acá. Recuerden que en los DAW la señal pasa primero por los plugins que están encima y después por los plugins que están debajo. Entonces, si yo tengo varios plugins en mi master, Siena debe estar de último y lo debo siempre conservar de último. Entonces, supongamos que yo aquí también tengo un ecualizador como este de FabFilter, por ejemplo. FabFilter Q3, por ejemplo. ¿Dónde lo debo poner? El Siena debajo. Y si tengo un compresor, por ejemplo, este compresor, debo moverlo para que siempre el Siena esté debajo de todos, porque la señal va a pasar finalmente por el Siena y cuando pase por el Siena va a irse a mis audífonos corregida para procurar esa experiencia de escucha que yo quiero tener. ¿Qué me está imitando eso? Me está imitando el tener un cuarto de verdad para trabajar, un cuarto acústicamente preparado para trabajar en él, es decir, con todas sus frecuencias equilibradas, con todos los problemas de frecuencias modales y cosas que puedan suceder equilibradas, etcétera, etcétera. Y además me va a proporcionar unos monitores simulados de respuesta plana y me va a corregir mis audífonos. Entonces empecemos por escoger el cuarto. Y aquí tiene, como es la versión gratis, entonces no tiene todos los que uno quisiera. Este slot está vacío, pero este sí lo trae, que se llama A03 Studio Hog. Y este otro, que se llama A04 Studio Spitfire, que trae 2 versiones. Yo puedo probarlos todos a ver cuál es el que mejor suena. Listo. Y aquí ya me cuadró un estudio donde están estos monitores
y aquí tengo unos presets que me permiten tener varias posibilidades de configuración de esos monitores. Eso no hay que tocarlo. Lo que sí hay que tocar es esto que está acá, los audífonos. Entonces, esta es la versión gratuita, no es la más completa respecto a audífonos, pero aquí yo debería encontrar unos audífonos suficientemente parecidos a los que tenga yo. Traten de tener unos buenos audífonos como una comprita importante en algún momento de sus vidas. Yo, por ejemplo, tengo estos audífonos con los que me están viendo acá, que son unos MDR7510. Entonces, escogí aquí mis audífonos. Y aquí tengo la garantía de que todo lo que yo voy a escuchar va a pasar por este plugin, y al pasar por este plugin va a simularme que estoy en un espacio adecuado para hacer mezclas y para hacer masterizaciones. Entonces, aquí tengo un estudio de grabación, unas condiciones de escucha de un estudio de grabación simuladas, pero de muy buena calidad. Inclusive, si yo en este momento tuviera dinero y un espacio que pudiera adecuar como un home studio y pudiera disponer ese dinero para hacer esa adecuación acústica, más bien me compraría unos muy buenos audífonos que valieran esa misma cantidad de dinero, unos audífonos de 4 o 5 millones de pesos, por ejemplo, y me compraría este plugin para tener unas condiciones de escucha simuladas con el plugin de mejor calidad que ese acondicionamiento acústico que yo pueda hacer en la vida real. Entonces, de ese tamaño es. Además, hay una cosa pues que es maravillosa, y es que yo puedo hacer mezclas y masterizaciones en el lugar donde esté, con una interfaz, un portátil y este plugin. ¿Hay otras alternativas a este plugin? Sí, hay muchas, muy interesantes. Yo les ofrezco esta como opción porque es, digámoslo, la más disponible, no es sino descargarla, aunque la descargada es un poquito complicadita por ese asunto del asistente, pero en un momentico uno lo descarga y lo tiene disponible para empezar a trabajar. Después de que ya lo tengo, simplemente me olvido de él y voy haciendo mis procesos. Podría también tener como un track auxiliar de máster, del máster, para mandar toda la señal allí y poner allí solamente este plugin para no enredarme la vida de estarlo poniendo siempre debajo. Pero digamos que esta es una forma fácil de trabajar que les va a funcionar a ustedes muy bien. Entonces, en el máster, poner el plugin de simulación de escucha siempre para poder estar trabajando con él. Les voy a dejar en los materiales en el Moodle un video muy bueno que me encontré donde presentan este plugin con todas sus características y toda su gracia. Digamos que mostrárselo sonando no les va a ofrecer a ustedes una experiencia significativamente distinta. De hecho, escuchen. Aquí está el plugin activo. Voy a apagar estos otros dos. Y aquí está inactivado. Y ahí fue cuando paré la toma. Inactivo. Aparentemente la diferencia no es mucha. Además estamos escuchando un solo instrumento y no una mezcla. Y además ustedes están con las limitaciones de estar escuchando el audio a través de la videoconferencia. Y además los audífonos que ustedes tienen son distintos a estos, si es que tienen audífonos en este momento, y entonces la corrección que se está haciendo en frecuencias para estos audífonos pues no va a ser válida para los otros audífonos, por lo cual esta experiencia de ponerles este plugin a funcionar es irrelevante porque ustedes solamente se pueden imaginar que es cierto lo que yo les estoy diciendo en este momento. Alternativas al Siena, ya si son comerciales. Hay uno que me parece que es maravilloso, que se llama NX. NX, aquí está. Hay varias versiones de NX. Voy a descargar la versión estéreo, porque hay unas versiones que son para sonido envolvente, ambisonics y cosas por el estilo. Un segundito que cargue. Pobre computador, está sufriendo las duras y las maduras. Muy bien, este es el NX. Luce distinto, pero básicamente tiene lo mismo que tiene el otro. Y tiene
una característica muy interesante. Esperen un segundito que acabe de cargar. Y es que tiene un traqueo de la cámara. Entonces, él está viendo permanentemente mi cámara y entonces si yo me acerco a uno o a otro lado, es como si me acercara a los parlantes que tengo simulados en este espacio. Entonces va a cambiar la condición de escucha exactamente como cuando uno dice, ve, es que la trompeta está paneada hacia la derecha, escucha un poquito cómo es que funciona la trompeta y uno se arrima a ese lado y entonces como está viendo la cámara, se da cuenta que uno se arrimó y es capaz de simularle esa experiencia. Como el otro, tiene unos presets y tiene la posibilidad de hacer la corrección de los audífonos, etcétera, etcétera. No les voy a hablar en mucho detalle de porque digamos que al ser comercial, pues no es lo que está siempre más al alcance de todos. Sin embargo, también pueden conseguir en RootTracker una versión completa de los plugins de Waves, que creo que es muy útil también tenerla porque puede brindarles muchas cosas interesantes. Waves también tiene uno, vamos a ver si yo lo tengo instalado acá, que se llama Abbey Road. No lo tengo instalado, efectivamente, que es una variación del NX que simula la experiencia de los estudios Abbey Road en Londres, que fueron los estudios en los que grabaron los Beatles, que también es pues, muy interesante porque son condiciones de acústica más que maravillosas. Son excepcionales condiciones de acústica. Muy bien, chicos. Entonces, siempre que estén escuchando, sobre todo para hacer postproducción, utilicen alguno de estos plugins. Hay muchos y yo les voy a poner más allí en la página de Moodle para que ustedes los tengan como referencia, pero en términos generales, lo importante es trabajar con audífonos y utilizar siempre, siempre, siempre un plugin de estos para la postproducción. Inclusive, si tienen unos monitores de respuesta plana, yo tengo unos aquí, los utilizo durante todo el proceso de grabación y los utilizo para oír música y para muchas otras cosas, porque suena muy rico, pero cuando estoy haciendo mezcla y cuando estoy haciendo masterización, trabajo con audífonos y con esta herramienta, con este tipo de plugin, porque eso es lo que me va a condicionar la posibilidad de trabajar de una manera, digámoslo, óptima respecto a las condiciones de escucha. Muy bien, chicos y chicas, preguntas respecto a todo esto que hemos conversado el día de hoy. Se quedaron callados, se fueron. Sin preguntas, bueno. Entonces quedémonos hoy sin preguntas y esperen que esto se concrete en el video que se puede enviar ya de demostración de cada uno de estos plugins de visualización para que ustedes ya tengan otras preguntas que podamos discutir en la próxima clase. Entonces, chicos, estamos atentos a cualquier inquietud a través del WhatsApp y esperen que ahorita les subo esta clase y les subo el video correspondiente a los materiales, a la demostración de todo este proceso. Muy bien, que tengan un feliz resto de día y nos estamos viendo entonces próximamente. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Igualmente. profe. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias, profe.